Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Mi nombre es Melania Cisneros, directora general de IMU Investments. Y el día de hoy estamos celebrando nuestra segunda temporada del podcast The Investment Key. Este es el primer capítulo y esta nueva etapa de este contenido que en IMU Investments preparamos con mucho cariño para ustedes. Y el día de hoy nos encontramos con Rodrigo Mejía. ¿Cómo estás? Muy bien, Mel. ¿Tú qué tal? Excelente, muchas gracias. Bueno, pues es un gusto para mí que hagamos esto el día de hoy. Estamos en una época trascendental para el futuro de bienes raíces en el Caribe mexicano. Me gustaría mencionar que este podcast es puramente informativo. El objetivo que nosotros tenemos es dar certeza a quienes tienen una intención de inversión inmobiliaria en el Caribe mexicano. El día de hoy vamos a hablar acerca de las elecciones tanto en México como en Estados Unidos y el rumbo o cómo puede afectar directamente en inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano. Nosotros no tenemos ninguna opinión a favor ni en contra de ningún partido político o personaje, somos totalmente apartidistas y espero que este podcast lo puedan disfrutar y pueda aliviar cualquier pregunta o dar la certeza que requieren para tomar la decisión de invertir en el Caribe mexicano. Claro, claro. Y sobre todo esta parte, este contacto que día a día nosotros tenemos con nuestros inversores, colegas, etcétera, definitivamente es una etapa en la cual hay una expectativa, lo cual, como nosotros lo estamos viendo en este momento por los resultados que estamos teniendo y el crecimiento tan importante que tiene una región como el sureste mexicano, el cual hoy día es el punto más importante para muchos viajeros, para muchos inversores, tanto nacional como internacionalmente. Es por esto que esta temporada de elecciones nos deja pensando, y en muchos de nuestros amigos nos comunican cuál será el resultado y cómo afectará el negocio inmobiliario o cómo se verá afectado por esta temporada de elecciones, Rodrigo. Estamos en un año trascendental para el Caribe mexicano. Como sabemos, existen elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Existen diferentes visiones, pero ambas visiones tienen un principal objetivo, esto hablando en temas en México, un principal objetivo en potenciar una de las mayores fortalezas en economía que tiene México, que es el turismo. El turismo para el Caribe mexicano es fundamental, ya que derivado del turismo se generan diferentes tipos de industrias, directa o indirectamente, lo cual potencia la economía mexicana. Ustedes, me imagino, han visto diferentes propuestas que tienen los tres candidatos a la presidencia en México. Es muy importante que platiquemos acerca de algunas de estas propuestas, donde se promueve el continuar y mejorar proyectos estructurales como son el Tren Maya, el Tren Interoceánico, algunos otros que también son el potenciar el Fonatur, así como la CIP, que son los centros integralmente planeados para desarrollarse como el turismo, así como lo fue Cancún en 1970 y que desarrolló todo este auge turístico que tenemos en el estado de Quintana Roo. Bajo mi punto de vista, estas elecciones van a potenciar favorablemente en el Caribe mexicano. Algunos de los inversionistas y también colegas inmobiliarios que nos preguntaban cómo puede impactar en el tipo de cambio las elecciones que están por suceder cuando estoy invirtiendo, o sea, me interesa esto porque estoy invirtiendo o estoy recomendando invertir en una zona turística, donde el principal inversionista no solamente es mexicano, también es extranjero y la fluctuación del tipo de cambio afecta directamente hacia ellos. Correcto, y justo platicando con un inversor de Estados Unidos que hace unos años él vendió todo en su casa en Nueva York para venirse a vivir a Tulum. Y esto fue hace 5 años, cuando el dólar tenía un tipo de cambio muy benéfico para la economía americana. Y platicando ahora con él,
de cómo él había percibido este cambio económico en Estados Unidos. Está contentísimo porque su capital a través del tiempo se protegió y lógicamente al tener el departamentos en toda esta zona que es Tulum, donde la plusvalía aumenta considerablemente y también la rentabilidad, dado el turismo, dado la demanda que existe. Entonces él está muy contento porque transformó su estilo de vida, no perdió dinero y hoy está estable en un sitio que le aporta bienestar. Entonces, a como lo vemos, o como yo lo veo, este tipo de inversiones son trascendentales en cuanto a tu estilo de vida, ¿no? Independientemente de las elecciones, sé que estamos hablando de esto, pero los cambios económicos, y a eso es a lo que voy, son una constante en la economía del mundo. Ya hemos pasado por diferentes procesos en la historia donde ha habido contracción. Hoy día sí estamos en una etapa de contracción, pero esto históricamente se ha visto. Y como nos ha dejado ver pues el pasado y el aprendizaje, las mejores decisiones económicas que un inversor puede tomar se encuentran dentro de un periodo de contracción. Entonces, yo aquí quiero motivar a ti, inversor que nos estás viendo, que estás pensando en tener una propiedad en un sitio turístico que además es el Caribe, que además culturalmente hablando tiene una base histórica inmesurable y además es un sitio donde se genera, se mueve la economía. Y esto a tu capital, independientemente de cualquier cambio económico, esto va a ser un refugio para ti. Sí, de hecho me parece un gran ejemplo el que pones con este inversionista, porque justamente hace 5 años el tipo de cambio, bueno, él vivía en Nueva York, me imagino que él invirtió con dólares una propiedad en esta zona y la fluctuación que ha tenido el tipo de cambio en los últimos años, pues si él no hubiera tomado una decisión en ese momento de invertir en una propiedad, en un negocio certero como es bienes raíces, se hubiera depreciado su dinero un 23%, porque hace 5 años el tipo de cambio se encontraba oscilando entre 21 a 22.50. Al día de hoy 17 de mayo a las 11:26, pues el tipo de cambio está oscilando en 16.80. Claro. Eso lo que nos da pues es una depreciación superior al 20%. ¿Qué fue lo que hizo este cliente? Tomó acción en el momento indicado. Claro, aquí tuvo 2 ventajas. 1, el valor agregado de vivir en el Caribe mexicano. 2, sacó su dinero del banco, lo invirtió en tierra y protegió o blindó su capital de una devaluación de un 23%. Y adicional, porque las propiedades y uno de los atractivos que tiene bienes raíces, pues es que aumentan de valor estos activos. Entonces, hace 5 años su propiedad al menos valía un 30%, un 40% menos de lo que hoy en día vale. Sabemos que el Caribe mexicano y particularmente Tulum, que es una ciudad en auge y en pleno crecimiento, nos está generando una plusvalía que oscila entre el 13 hasta el 17%, dependiendo de la propiedad. Y dependiendo de la ubicación, Rodrigo, dependiendo de la ubicación, porque esto es determinante. Mira, yo entiendo que hay mucha información hoy día que podemos encontrar en redes, en general, y esta información a veces es errónea y se tiene la creencia por este tipo de datos que no son certeros en muchas ocasiones, que las inversiones aquí pues salen mal, que no hay una certeza, y eso súmale una temporada de contracción como puede ser la de elecciones, pues definitivamente se paralizan y no toman acción en tiempo y forma. ¿Cuántas veces no hemos visto o no nos han compartido nuestros clientes? A mí me ha pasado mucho, de que, híjole, si yo hubiera invertido en este terreno que me ofrecían hace 15 años en Tulum, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cómo sería mi vida? Y es así, es aprovechar la oportunidad en el tiempo
justo. Y hoy, independientemente de lo que política y socialmente puede estar pasando, por default, este destino que es Caribe también tiene historia, cultura, multiculturalidad, existe gente de todos lados aquí. Entonces, número uno, la gente nunca deja de viajar. Número dos, por naturaleza del ser humano, siempre buscamos el bienestar, siempre buscamos la felicidad. Entonces, independientemente de cualquier contracción, de hecho, con mayor razón, ante una situación de crisis, los seres humanos buscamos mejorar. Entonces, el tomar una decisión, el tomar acción en una temporada como esta y en un sitio como este, en una propiedad bien ubicada, eso sí, a fijarse bien con quién trabajas para que todo salga en tiempo y forma, ¿no? Así es, y es muy importante considerar esto tanto para inversionistas nacionales, pero también para extranjeros que están a punto de tomar una decisión si invertir en el Caribe mexicano o principalmente invertir en México, ¿no? Es muy importante considerar que la economía en México está proyectada al día de hoy a crecer superior a un 3%. Esto nos dice que aunque nos encontremos en una época de elecciones, la economía en México es estable y se encuentra en el mejor momento para invertir. ¿Y qué es lo que está provocando que la economía en México sea estable? Bueno, diferentes factores, como es el fortalecimiento del peso, pero también algo muy importante que está ayudando a la economía en México es el nearshoring. Y justamente la península de Yucatán, abarcando el estado de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, es una ubicación fundamental para la reubicación de estas empresas que tienen un interés en Estados Unidos. Particularmente el estado de Yucatán, encontré este dato que me pareció muy importante, está captando el 8% de empresas que se están reubicando en esta zona. Todas esas empresas del extranjero que están viniendo a México con ese potencial que existe a través del nearshoring, el estado de Yucatán está captando el 8% y es el primer lugar en empresas de tecnología e información. Esto lo que nos dice es que está captando, pues, o más bien que la zona donde nos encontramos es fundamental, porque justamente el estado de Quintana Roo y Yucatán tienen una conexión directa a dos de los principales estados del país vecino que tenemos, que es Estados Unidos. Estos estados son fundamentales como lo es Texas y lo es Florida. Y el estado de Quintana Roo también se ve beneficiado a través del nearshoring, porque todo este auge que está trayendo empresas internacionales o las está reubicando en esta zona, también está potenciando el turismo a través también de inversiones públicas que se generaron en este sexenio, como lo es el Tren Maya y como lo es el Tren Interoceánico, lo cual nos va a ayudar a potenciar, uno, pues el transporte de turismo en la zona, y dos, también el transporte de mercancías, lo cual ayudará a eficientar y bajar los costos que existen en esta zona, haciendo un lugar aún más atractivo para viajeros tanto nacionales como extranjeros. Claro, porque esto hace un destino turístico más accesible y con mayor valor agregado. ¿Por qué? Porque va a haber servicios, la economía está activa, hay movilidad y esto beneficia a todo el entorno, que definitivamente el turismo es un pilar muy importante para la economía, lo es. Hablando de perspectivas en el mercado inmobiliario, tomando en cuenta el nearshoring, el valor cultural e histórico que atrae turismo, ¿cuál sería la visión a largo plazo, Rodrigo, para el mercado inmobiliario con todo esto que mencionas? Bueno, ahorita hablábamos acerca del turismo, ¿no? Y ustedes dirán, oye, están hablando de cómo impactan las elecciones en bienes raíces. ¿Qué tiene que ver el turismo en inversiones en el Caribe mexicano? Pues te puedo decir que es mucho, porque a través del turismo es que las propiedades que adquieren inversionistas internacionales o nacionales se utilizan tanto de forma vacacional o incluso para personas que se están mudando a vivir en esta zona. Pero también el tema tanto del nearshoring como de todo esto que está impactando en la zona potencia aún más el crecimiento que existe en el Caribe mexicano,
porque sí, somos el principal destino turístico del continente americano y uno de los 5 más importantes a nivel mundial, pero también la Riviera Maya, el Caribe mexicano y el estado de Quintana Roo y Yucatán están siendo la nueva casa de muchas personas que están buscando ese valor agregado y esa calidad de vida que te da esta zona, donde ya no solamente están buscando un lugar para vacacionar, sino están buscando un lugar donde puedan mudarse, mejorar su calidad de vida y traer a sus familias. Y eso está pasando tanto en Tulum, Playa del Carmen, Mérida, Chelem y Cancún. Y con lo que comentas, las perspectivas para el mercado inmobiliario en esta zona es crecer, que hoy día nos hace mucho sentido considerar en el futuro para invertir en bienes inmuebles, definitivamente en propiedades enfocadas al turismo, en zonas específicas, residencial, en zonas donde se ubican y se concentra el enfoque o el segmento para residentes, es muy importante. Y número 3, comercial, dado que existe una tendencia a crecer y que la economía siga añadiendo valor al entorno, definitivamente espacios comerciales, espacios industriales también, a ser considerados al invertir en esta zona. Principalmente la zona de Yucatán, Playa del Carmen, que son centros donde hoy hay una concentración importante de personas que ya trabajan, que son parte de la economía y por ende ellos requieren también espacios. Otro punto importante en este tema de los espacios para la gente que labora ya en la zona y que contribuye a la economía, definitivamente es Tulum. Tulum al día de hoy es un bebé que ahora empieza a crecer. Es necesario que hagamos una conciencia quienes nos dedicamos al negocio inmobiliario. ¿A qué me refiero? ¿En qué promovemos? Porque mucho ha sucedido, no nada más en este sitio, sino en otros, que por acomodar una inversión, digamos, de bajo costo a una persona que está iniciando, puede ser una mala decisión si no está bien enfocada. Si la persona tiene necesidades distintas a lo que esto implica, puede impactar negativamente a nuestro entorno, impacta negativamente a la economía y por ende al mercado inmobiliario. Entonces es muy importante que si tú deseas seguirte dedicando o dedicarte a esta profesión, te informes bien, te capacites bien. Existen instancias que lo hacen hoy día para que puedas dar la mejor recomendación a tus clientes, porque el ser parte del mercado inmobiliario, el ser un actor del mercado inmobiliario, me refiero a la asesoría inmobiliaria, es una responsabilidad grande. Sí, estamos hablando de un país, estamos hablando de una economía, estamos hablando que nosotros como profesionales somos aquellos que guiamos a nuestros clientes hacia la mejor opción para que logren sus objetivos. Y hablando de objetivos, hay diferentes. Tenemos objetivos para precisamente venirse a vivir acá y contribuir a la economía. Objetivos para inversores que buscan tener una propiedad que les genere una rentabilidad. Objetivos para inversores que planean venir a crear sus negocios aquí o a seguir desarrollando sus empresas aquí. Tal es el caso del nearshoring. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es necesario prepararnos. Los mercados inmobiliarios en temporadas de contracción son una excelente oportunidad para que el inversor cree una expansión tanto a la economía como a su propia economía. Oye, Rodrigo, ¿y cuáles crees tú que sean los riesgos en un entorno electoral en México y en Estados Unidos? Pues, hablando de inversiones inmobiliarias, claro que existen diferentes retos. Muchos de los inversionistas o colegas nos habían comentado en los últimos días de, oye, no sé si debo de invertir ahora
porque vienen elecciones en México, no sé si va a quedar el partido en el poder o va a quedar la oposición, en Estados Unidos igual hay un tema social, no sé si se va a reelegir el mismo presidente o va a llegar la oposición, entonces es mucho movimiento, hay situaciones de guerra a nivel mundial. ¿Qué hago? Mejor me espero y ya para el 2025 empiezo a ver cómo, ¿qué hacemos, no? Pero si algo puedo decir, y retomando el ejemplo de tu cliente, y desde mi punto de vista, es el peor error que puedes cometer. En estos momentos donde existen retos a nivel nacional o macroeconómicos, es el momento donde te tienes que mover y blindar tu capital. Por ejemplo, a tu cliente. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera esperado en Estados Unidos a ver qué pasaba con la pandemia y no hubiera invertido en una propiedad en Tulum? Su moneda se hubiera depreciado un 23%. No hubiera tenido la calidad de vida que tiene aquí en Tulum, ¿no? Adicional de la plusvalía. Entonces, si en algo yo puedo decir, no sé tú qué opinas, pero si en algo yo puedo decir es que el mejor momento para invertir y el momento donde encuentras las mejores oportunidades es cuando existen más retos macroeconómicos. Claro. ¿Qué pasó en la pandemia? Fue el momento donde más creció Tulum y donde hubo las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria, así como en Playa del Carmen. Claro, claro. No, donde más creció Tulum y muchas personas en el mundo. Las mayores adversidades traen las grandes oportunidades. ¿Cómo se logra, Rodrigo, que las inversiones inmobiliarias se protejan realmente cuando estamos pasando este tipo de climas políticos y sociales en una región? Bueno, lo primero tienes que identificar en dónde estás invirtiendo. Si estás decidiendo invertir en un lugar en pleno crecimiento, como lo es Tulum o Playa del Carmen, ¿qué es lo que hay a sus alrededores que va a potenciar la plusvalía en la zona? Por ejemplo, mucho se habla del Tren Maya, del aeropuerto de Tulum, pero la realidad del aeropuerto de Tulum hoy en día está potenciando tan fuerte el estado de Quintana Roo y principalmente la zona sur, que va a provocar un crecimiento en la plusvalía acelerado en esta zona. Al día de hoy estamos recibiendo 60 vuelos internacionales en el aeropuerto de Tulum. La proyección de pasajeros que tenemos en este aeropuerto es de más de 5,5 millones de visitantes, donde el 75% van a ser extranjeros. ¿Eso qué nos dice? En bienes raíces siempre hablamos de ubicación, ubicación y ubicación. Sí, pero hay que buscar la ubicación que está próximo a detonar. Y Tulum, sí, se ha escuchado mucho en los años pasados y se sigue escuchando mucho, pero Tulum es un bebé, es un lugar que está en pleno crecimiento. Entonces, a ti, inversionista, mi mayor recomendación, y no sé tú qué piensas, es uno, identifica el lugar donde vas a invertir. ¿Qué hay en los alrededores del lugar donde estás invirtiendo? ¿Cuál es el potencial de crecimiento y los servicios que te están ofreciendo? Verifica también que esté acorde a tu estilo de vida. Y 5, revisa con qué desarrollador estás invirtiendo. Retos va a existir en todas partes del mundo. Gente que quiere hacer las cosas bien y mal existe en todos lados. Aquí en Tulum tenemos grandes desarrolladores que están buscando hacer bien las cosas y que tienen un interés de crecimiento para su empresa, pero también con un impacto social. Así es, totalmente, y eso es contribuir a un desarrollo sostenido, que es lo que necesitamos en zonas como estas. La diversificación de las zonas al invertir es otra manera, el ver justo en dónde estás invirtiendo, que tenga servicios, que tenga infraestructura, porque además esto te va a hacer generar una plusvalía, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero también algo muy importante y sobre todo en esta zona, los tipos de propiedad. Sí, hay personas, hay construcciones o constructores que vienen aquí a hacerlo bien, a hacerlo mal. Sin embargo, es verdad que las tipologías de las propiedades o los enfoques de propiedad en algunos casos se han producido más de unos que de otros, lo cual, hablando del desarrollo inmobiliario de una región, si existe una sobreoferta de un tipo de propiedad determinado en una zona que quizá no lo necesita todavía este excedente, puede representar un problema.
Y esto va directamente ligado a la asesoría inmobiliaria que reciben los inversores. No nada más hablando en quienes, como tú que me estás viendo, que estás invirtiendo en departamentos para ponerlos y que te generen una rentabilidad o un ingreso pasivo a través de las rentas, sino que también hablemos de los desarrolladores, porque definitivamente este es un lugar que brinda oportunidades, como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, cuando hay una asesoría que no va ligada con las necesidades reales de la localidad, esto va en detrimento, uno, de la credibilidad del sitio, dos, del crecimiento y tres, de la profesión. Entonces, es necesario que una parte muy importante de tu decisión esté ligada a la ubicación, como ya mencionaron, pero también qué tipología, qué tipo de propiedad es en la que tú vas a invertir y que vaya ligado con la visión y el entorno del lugar donde estás invirtiendo. Y ahí, Melania, tú tienes años de experiencia en este negocio, has ayudado a muchos inversionistas en esta zona. Hoy, sabiendo los retos macroeconómicos, los retos inmobiliarios que existen en el Caribe mexicano, ¿qué tipología tú recomendarías para alguien que quiere invertir en Tulum o en Playa del Carmen? Todo depende de las necesidades de cada quien. En mi caso, yo invertí en Playa del Carmen y a mí me gusta porque estoy en la Quinta Avenida, donde alrededor hay cafecitos, hay centros comerciales, existe pues mucho movimiento. Y también me puedo ir a la playa caminando en 5 minutos. Entonces, eso a mí me gusta porque además sé que es lo que llama la atención estando en Playa del Carmen. Ahora, en Tulum es distinto porque Tulum es totalmente diferente su estilo. Aquí vienen muchas personas a vivir lo rústico, a vivir la naturaleza. No necesariamente necesitan esa diversidad de servicios, sino que quieren hoy día vivir un entorno tranquilo. Entonces, ahí, por ejemplo, en Tulum se da mucho los inversores que quieren espacios porque el lugar es apto para estar dentro de tu propiedad. En ocasiones nos llegan a decir, oye, es que no sé si invertir en Playa del Carmen o Tulum, estoy viendo opciones en Playa del Carmen o Tulum. Mi principal recomendación para ti, inversionista, es define qué destino va acorde a tu estilo de vida. Independiente de que estemos buscando un retorno de inversión, cierta o porcentaje de plusvalía, los dos destinos son muy buenos en ámbito de negocio y los dos te van a dar un buen rendimiento. Pero ahí la toma de decisión va a ser determinada por qué destino va acorde a tu estilo de vida. Por ejemplo, como bien lo decías, ¿no? En Playa del Carmen, a veces el metro cuadrado interior o el espacio de mi propiedad no importa tanto, lo que a veces me importa más es qué tan cerca estoy de ese restaurante italiano donde le pedí matrimonio a mi esposa, ¿no? O qué tan cerca estoy de ese club de playa donde pasé un gran día de fiesta con mis amigos cuando salimos de la universidad, ¿no? O simplemente qué tan cerca estoy de ese lugar donde mis hijos pueden salir a jugar o estar tranquilos, o qué tan cerca estoy de la playa. Ahí pues ya depende de ti, puedes estar buscando un departamento de tipo estudio, uno de una recámara, porque ahí lo más importante, como dice alguien por ahí del equipo de ventas, el metro cuadrado en Playa del Carmen se mide de la puerta hacia afuera, no de la puerta hacia adentro. Totalmente, ¿no? Totalmente, no lo pudiste haber dicho mejor. No, y ahora Playa del Carmen está en medio de 3 aeropuertos internacionales, como lo es Cancún, Cozumel y Tulum. Claro. Ahora, la diferencia de Tulum, ¿cuál es la diferencia de Tulum? En Tulum es muy importante los espacios, las áreas verdes, y si tú tienes un interés de, claro, obtener una plusvalía, pero también de obtener un retorno de inversión a través de tu rentabilidad, también va a ser muy importante el diseño. En Tulum, en los años anteriores, se promovía mucho el clásico estudio, esa caja de zapatos de menos de 30 metros cuadrados, que tuviera un buen precio y que fuera asequible, ¿no? Al día de hoy, Tulum no es el mercado inmobiliario para ese tipo de tipologías.
Tulum es un mercado más para tipologías, como bien lo mencionabas, departamentos de 2 recámaras, 3 recámaras, 4 recámaras, hasta 5 recámaras. Las villas, por ejemplo, en los últimos años han tenido una gran demanda. También los departamentos amplios, pero que salen de lo tradicional, de la tradicional distribución del departamento de recámaras. Por ejemplo, para ti, inversionista, que te interesa el poner en renta tu departamento, es fundamental que también el desarrollo donde tú inviertas tenga un diseño icónico, un diseño especial. Dicen que Tulum es el jardín de niños o es el lugar de juegos de los arquitectos. Aprovéchalo. Tú tienes que pensar en aquello que diferencie. Ante un océano rojo de propiedades, en esta zona, porque así es, donde la mayor parte de los proyectos hoy son commodities, que un commodity es algo similar, con precio similar, de diferentes marcas, y es así. Pero la ventaja de buscar una diferenciación es que tú vas a tener una superioridad en la preferencia, o vas a estar en la preferencia de tu cliente, ¿no? Y justo Tulum tiene una razón de ser, porque buscan espacios, a diferencia de playa. Tú bien decías, Rodrigo, playa se mide de la puerta hacia afuera. ¿Por qué? Porque tienes todo para salir a descubrir y en la noche regresas a dormir. Bueno, Nada tú y yo más. somos el mejor ejemplo. Tú eres más tuluminate y yo soy más de Playa del Claro, Carmen. por eso- Por ejemplo, ¿qué es lo que a ti, o sea, tú has vivido muchos años en Tulum, ¿qué es lo que a ti te llama tanto la atención de Tulum? 3 veces viví en Tulum. Pero bueno, Tulum es que es un sitio en el cual tú te desconectas. O sea, dormir en Tulum hace que no escuches nada de ruido, te puedas relajar, puedas descansar, puedas meditar. Por eso ha sido nombrada la capital del yoga, porque Tulum es un destino wellness totalmente, enfocado al bienestar. Y hoy día mundialmente se le conoce por excelencia a Tulum como el sitio donde mayor bienestar se vive. Y Tulum es el parteaguas de un estilo de vida que mejor se le referencia como vivir es un lujo, el lujo descalzo. Tulum es esto, el lujo de estar descalzo. Entonces, esto requiere de espacios con vegetación, amplios, y por eso funcionan muy bien los de 2, 3 recámaras, o una recámara, pero que tengas espacio. Así es. Alberca. Y con áreas verdes. Así es. No, y justamente para estas personas que nos preguntan, oye, los retos, estoy pensando en invertir o no, ya lo hablamos. En el 2018, cuando fueron las elecciones en México, hubo una devaluación del tipo de cambio de 2.68, ¿no? Ahorita estábamos hablando para los inversionistas extranjeros, ¿no? Quienes quieren invertir en esta zona. Pero ahora, hablando para estos inversionistas mexicanos, también es un momento para blindar tu capital. No, quien diga que el tipo de cambio va a subir o va a bajar, está mintiendo, porque en estos momentos, por los efectos macroeconómicos que existen de guerras, de elecciones, de diferentes situaciones, muy pocas personas pueden predecir el futuro, o te puedo decir que ninguna. Pero la realidad es que nos podemos basar en las anteriores elecciones que existieron. Por ejemplo, en el 2018 hubo una devaluación del tipo de cambio de 2.68. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tenían su dinero en el banco y que no tomaron acción y dejaron el dinero guardado, les afectó directamente, ya que perdieron su dinero que tantos años les costó conseguir, perdió valor. Por eso yo digo, el mejor momento para invertir es justamente cuando existen retos, porque es el momento donde existen oportunidades. Y ya lo vemos hoy en día. Hay opciones sumamente atractivas, tanto en Playa del Carmen, Tulum, incluso también en Yucatán, tanto de terrenos, casas o departamentos, que pueden ser sumamente atractivos en términos de rentabilidad, en términos de plusvalía y también en términos de calidad de vida. Tu mejor decisión va a ser blindar tu capital. Y qué mejor que en el mejor negocio que existe en el mundo, que es bienes raíces. Donde tú pones tu dinero en tierra, ese dinero va a generar plusvalía, te va a generar rentabilidad. Y que en el momento que tú quieras salirte de ese negocio, lo puedes revender y puedes capitalizar
esa plusvalía que ya ganaste? Claro, muy sencillo. Blinda tu capital, entierra o tabique, cambia tu calidad de vida, transfórmate en un sitio maravilloso como es el sureste mexicano, que además es una promesa económica a nivel mundial. Estimadas, estimados inversionistas, como lo hemos platicado, el hecho de invertir tu capital en un destino ancla como es el sureste mexicano en una época de contracción simplemente no es más que una gran oportunidad para transformar. Unos puntos en recomendación que siempre debes de tomar en cuenta es diversifica tanto en ubicación como en tipos de propiedad, investiga exhaustivamente, hazlo de la mano con los expertos y mantén siempre reservas de capital, porque ante un entorno como el nuestro y el entorno inmobiliario, se requiere tener la flexibilidad para tomar decisiones en temporadas como estas. Toma acción y asesórate siempre con los expertos. Así es, totalmente. Te puedo decir que la mejor inversión siempre va a ir de la mano de un profesional que tenga conocimiento inmobiliario, que tenga conocimiento macroeconómico y sobre todo que tenga valores. Mi mayor recomendación, como bien lo dijiste, toma acción. Es el mejor momento para tomar acción en el momento en que nos encontramos. Identifica esa propiedad que va acorde a tu estilo de vida. Efectos macroeconómicos existen, pero también existen indicadores que dicen que hoy en día la economía en México es estable, que el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán están en pleno crecimiento y que un destino turístico no se ve afectado por temas macroeconómicos de otros lugares. Este año es un año electoral, pero que es un año que va a tener grandes porcentajes de rendimiento, de plusvalía y sobre todo el valor agregado que tiene el tener una propiedad en el Caribe mexicano, donde puedes disfrutar de las bellezas y de las actividades que tenemos en esta zona. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ese contenido de gran valor. Definitivamente, querido inversor, en IMU Investments estamos comprometidos con tu satisfacción y con devolver algo de lo que este maravilloso lugar nos ha dado. Somos una empresa 100% mexicana, trabajamos con los desarrolladores de más alta trayectoria en el mercado inmobiliario de la región y ellos también, al igual que nosotros y que tú seguramente que nos estás viendo, tienen un sentido de respeto por el entorno en el que han invertido o en el que estás a punto de invertir. Entonces, el Caribe mexicano te está esperando. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra segunda edición, en el segundo capítulo, muy pronto, de Investment Key. No te olvides de algo. Si te gustó este contenido, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir más notificaciones.